anunciador de su venida, papel reconocido por la doctrina cristiana. Ya en su juventud, las inquietudes religiosas y espirituales de Juan lo llevarían a liderar una secta judía emparentada con los esenios. ¿Quiénes eran los esenios? Eran una de las muchas sectas y comunidades monásticas judaicas de la época, como la de los saduceos, fariseos y celotes, que esperaban la llegada de un Mesías. Eran de reglas muy estrictas. ¿Quiénes eran los bautistas? Era un grupo que daba gran importancia al rito bautismal. Gracias a los evangelios se conoce la historia del grupo liderado por Juan Bautista, que llevaba una vida ascética en el desierto de Judá, rodeado por sus discípulos. Juan Bautista era conocido públicamente como profeta. Hacia el año 28, Juan Bautista comenzó a ser conocido públicamente como profeta. Su actividad se desarrolló en el bajo valle del río Jordán, donde predicaba la buena nueva y administraba el bautismo en las aguas del río. Sus predicaciones tuvieron gran acogida por parte del pueblo. Exhortaba a la penitencia basándose en las exigencias de los antiguos profetas bíblicos. Juan administró el bautismo a numerosos judíos, a quienes pretendía purificar y preparar para la inminente llegada del Mesías. La penitencia que predicaba no debía ser meramente formal y externa, sino que tenía que comportar un auténtico cambio en la forma de vivir y de actuar. Poco después de la iniciación del ministerio de Jesús, Jesús de Nazaret recibió el bautismo en manos de Juan, pese a que el bautista no quería hacerlo, aduciendo que «Soy yo quien debería ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Y eso lo contemplamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 14. En los Hechos de los Apóstoles se distingue este bautismo con agua del realizado por Jesús en Espíritu Santo. Y esto lo vemos en Hechos, capítulo 1, versículo 5. ¿Tiene relación el parentesco con Jesús? Por supuesto que tenía relación. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 36, la madre de Juan Bautista, Isabel, se le describe como pariente de María, lo que significa probablemente tenían una relación de sangre. Isabel, siendo una persona mayor, pudo haber sido una tía abuela u otro tipo de pariente. Esto significa que Jesús y Juan Bautista eran primos en uno u otro sentido del término. Su ministerio inicia poco antes al de Jesús. San Lucas da una fecha precisa del inicio del ministerio de Juan Bautista. En el año 15 del imperio de Tiberio César, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y se fue por toda la región del Jordán, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Esta fecha es importante porque San Lucas sugiere que el ministerio de Jesús comenzó poco después de que lo hizo Juan Bautista, lo que sitúa la fecha probable del bautismo de Jesús en el año 29 o principios del año 30. Fue precursor y anunció al Mesías. Juan Bautista fue el precursor o mensajero del Mesías. Su misión era preparar el camino para su llegada, haciendo un llamado al arrepentimiento, a la conversión y bautizando con agua. También vino a anunciarlo e identificarlo
Juan Bautista dijo: «Y yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que Él sea manifestado a Israel». Y esto lo contemplamos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 31. Esa identificación se hizo efectiva cuando Juan bautizó a Jesús. Y Juan dio testimonio diciendo: «He visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y yo no le conocía, pero él que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien vea que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo». Su arresto afectó a Jesús. Los evangelios indican el primer ministerio de Juan Bautista y el de Jesús se desarrolló en Judea, en la parte sur de Israel, cerca de Jerusalén. Sin embargo, cuando Juan fue arrestado por Herodes, el gobernante de Galilea y Perea, Jesús tuvo que dejar su ministerio en Galilea, según precisa el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículo 12. Enseñó sobre moral en el trabajo. Juan Bautista fue interrogado tanto por recaudadores de impuestos como soldados sobre lo que debían hacer para agradar a Dios, y les pide que trabajen de manera justa. Lucas, en el capítulo 3, versículos 12 al 14, nos dice: «Vinieron también publicanos a bautizarse y le dijeron: Maestro, ¿qué debemos hacer?». Él les dijo: «No exijáis más de lo que os está fijado». Preguntáronles también unos soldados: ¿Y nosotros qué debemos hacer? Él les dijo: «No hagáis extorsión a nadie, no hagáis denuncias falsas, y comentaos con vuestra soldada». No fue la reencarnación de Elías. En el Evangelio, cuando Jesús identifica a Juan Bautista como el Elías que iba a venir, señaló que el cumplimiento de la profecía de Elías no debía tomarse de la manera literalista como lo hacían los escribas de su época. Elías no era quien debía regresar e ir a Judea para evangelizar al pueblo, sino que debía aparecer alguien como Elías para realizar esta tarea. Esa persona era Juan el Bautista, el precursor del Nuevo Testamento, que prepara el camino para la llegada del Señor, mientras que Elías hizo lo propio en el Antiguo Testamento. Era bastante famoso. Hay indicadores muy claros sobre esta afirmación. El movimiento que inició Juan Bautista tuvo seguidores en tierras lejanas y existe información sobre su vida en otros textos aparte del Nuevo Testamento. Fue encarcelado. El tono mesiánico del mensaje del Bautista inquietó a las autoridades de Jerusalén, y Juan fue encarcelado por Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, cuyas inmoralidades Juan había denunciado. El hijo de Herodes el Grande lo asesinó. A Juan Bautista lo asesinó Herodes Antipas, uno de los hijos de Herodes el Grande, quien heredó las regiones de Galilea y Perea. Este hombre tenía un matrimonio ilegítimo. Aparentemente había robado a Herodías, la esposa de su hermano Herodes, Filipo I. Esta situación lo puso en contra de Juan Bautista, quien se opuso a la unión, y eso lo contemplamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 18, lo que lo llevó a Herodes a arrestar a Juan,
Y también lo vemos en Mateo capítulo 14, versículos 13. Aunque tenía a Juan Bautista en custodia y su esposa lo odiaba y lo quería muerto, Herodes Antipas era protector de Juan y lo admiraba como predicador. Herodes tenía a Juan, sabiendo que era hombre justo y santo, y le protegía, y al oírle quedaba muy perplejo y le escuchaba con gusto. Y eso lo contemplamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 20. Incluso la muerte de Juan Bautista no terminó con la admiración de Antipa por él. Cuando comenzó a escuchar noticias sobre Jesús, pensó que Jesús podría ser Juan resucitado. Y esto lo contemplamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 14. Y trató de ver a Jesús con sus propios ojos. Y también lo vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 9. Murió a causa del odio. La esposa de Herodes Antipas, Herodías, odiaba a Juan presuntamente por criticar públicamente la traición a Herodes Filipo I, su ex esposo, así como el matrimonio contraído con su hermano. Finalmente, después de que su hija Salomé deleitara a Antipas con un baile especial en su fiesta de cumpleaños, Herodías pudo manipularlo para que diera la orden de la muerte de Juan por decapitación. Y eso lo contemplamos en el Evangelio de Marcos capítulo 6, versículos del 21 al 28. Los discípulos de Juan tomaron el cuerpo y lo enterraron en una tumba. Y lo contemplamos también en los Evangelios de Marcos capítulo 6, versículos 17 al 29. Bien chicos, espero que el tema de hoy les haya gustado y hemos conocido un poquito más de la vida de San Juan Bautista. Que Dios bendiga tu sonrisa, tu vivir, tus sueños, tu corazón, tu despertar, pero sobre todo que Dios bendiga tu existir. Nos estamos viendo en la próxima clase.